Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer poder llegar a sus hogares, saludarles. Les saluda desde aquí Richard junto a Sammy y Leslie, dándole la bienvenida a lo que es este viaje que buscamos poder emprender junto con ustedes. En este podcast que estamos dando inicio se llama Lo Esencial y es un honor y un placer el poder llegar a sus hogares. Gloria a Dios, Bien. aleluya. ¿Cómo están? Uf. Bien. ¿Están nerviosos por el inicio o por lo que viene, por el futuro, por lo que esto puede convertirse, lo que puede hacer? ¿No? Yo digo que para mí, nervioso un poco tal vez, pero tal vez a la misma vez emocionado, ¿verdad? Sé que cuando nosotros nos juntamos, siempre hay conversaciones buenas, siempre hay relajo, hay de todo, ¿verdad? Yeah, man, Experiencias, todo. agradecido por este momento y porque estamos haciendo esto. Ok. Sí. Yo, ilusionado, con expectativa, creyendo realmente que Dios puede usar nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes recorridos, diferentes experiencias, hemos tenido diferentes luchas Yeah. que han forjado, por menos que no, carácter, que han forjado nuestra percepción de Dios, todo eso. Y creo que juntos podemos realmente ayudar a lo mejor definir un poquito más, ¿no? Ya no es solamente mi perspectiva perspectiva ni la de él, sino juntos a lo mejor Sí. darle un poquito más completo lo que es el sentido a cualquiera de los temas que vamos a estar tocando en esto. Amén. Yo también nerviosa, un poco de miedo, pero como dijo Sammy, emocionada Contenta. de poder hacer esto. Sí. Y pues este episodio lo hemos dicho que lo vamos a poner como el piloto. Ok. Normalmente eso se usa cuando es el primero. Y bueno, tengo unas preguntas Ok. para iniciar y para que contemos. Lo primero sería cómo empezamos, cómo Ya. empezó esta conversación de tener un podcast, de hacerlo juntos. Ok. Si me acuerdo correctamente, fue una conversación tal vez que comenzó tal vez con ustedes en un coffee shop, ¿verdad? Y de repente, no sé, se les iluminó que también yo me uniera, ¿verdad? Y como había dicho anteriormente, am, cada vez que tenemos conversaciones, nosotros siempre son conversaciones tal vez profundas, Ujú. espirituales, Ok. y pues, a Richard yo te conozco desde que a Leslie también, tal vez no igual, pero hemos tenido una muy buena relación, Sí. y sé que, vamos a poder, ser de bendición, Siempre empujando los límites del Yeah. entendimiento, ¿no? De lo que entendemos, comprendemos. Y por ejemplo, a lo mejor con Leslie no tanto en cuanto a las conversaciones no quiero decir de teología, pero sí conversaciones espirituales del por qué esto, por qué lo otro, bíblicas. Pero con Sammy casi siempre hemos tenido conversaciones que buscamos tratar de entender, de explicar, de Ujú. comprender y que a lo mejor con diferentes puntos de vistas, pero como que era siempre más o menos en la misma línea, ¿no? O sea, con las cosas esenciales Mm. en la misma línea. Sin embargo, pues buscamos que esta plataforma sea precisamente eso, ¿no? La oportunidad em, de poder afilar tal vez, de Mm. poder sacarle más brillo, lo que sea, a cualquiera una de esos temas que estaremos tocando. Sí. Y una pregunta importante porque van a escuchar quizás el bastante inglés aquí, por ahí, o ¿por qué en español y no en inglés? Eso quisiera saber yo. Pues yo creo, por lo menos en lo que a mí respecta, para mí la comunidad latina considero yo que nos beneficiaríamos bastante de poder a lo mejor ser ese enlace. Eh, Creo que los dos han tenido acceso a ministros en inglés. Ujú, amén. Eh, no sé si sea correcto o no, pero tengo la percepción de que la cultura americana, anglosajona, los predicadores sobre todo, como que llevan una pequeña ventaja, ¿no? Como que van más adelantados en cuanto
la revelación, el entendimiento de la teología, todo eso. Y no vamos tan lejos, por ejemplo, la mayoría de las iglesias latinas aquí en Estados Unidos, las que usan todavía, por ejemplo, el callado o diferentes métodos de estudio de ese tipo, casi todos esos son traducidos Yeah. de la iglesia americana. Yeah. Entonces sí hay una revelación que va un poquito por delante. Entonces la idea de hacerlo en español es precisamente ser ese enlace, tratar de conectar y acortar más esa distancia, que yo sí creo que nosotros hispanos estamos un poquito todavía atrás en algunas cosas, ¿no? Yeah. A lo mejor en algunas somos más conservadores, un poquito mejor. A lo mejor la iglesia americana es un poquito más liberal en algunas áreas, pero para mí, por eso me fascina que sea en español. Sí, a mí también porque pues mi primer lenguaje fue español. Y luego ya empezó la escuela y entonces allí ya empezó el inglés. Pero como dijiste, hemos estado en quizás en iglesias donde son de americanos, pero hay algo de la iglesia hispana, hay algo de nuestro lenguaje, nuestras raíces, que los coritos, Nos jala. como y sí, no sí. se comparan. Sí. Pero bueno, y la última pregunta sería, ¿y por qué el título, lo esencial? Y por ahí me quiero ir Pero a hablar. Perdón, no sé si me quedó contento con la respuesta, ¿no? A ver, Sammy. No, sí, I mean, yo, tal vez esa no era mi primera opción, ¿verdad? Y Sí. O sea, el español fue el primer lenguaje de ella, ¿no fue el tuyo también? también, pero, pero el que me sale mejor es el inglés. Pero no, todos lo hacemos por la gloria de Dios y sé que no es mi fuerte, ¿verdad? Sé que tal vez a veces se me hace un poco más difícil expresarme y tal vez No, pero comunicar. mírate de a dónde Sí. empezamos. Gloria. pero lo hacemos, como digo, para la gloria de Dios y creo en lo mismo. Creo que hay cosas que tal vez la comunidad hispana no ha podido tal vez llegar a alcanzar más allá porque tal vez los recursos no están ahí. Entonces, queremos ser de bendición, So, no, lo hacemos con mucho amor y estoy, como le digo, emocionado por poder hacerlo. Amén, sí. Entonces hablábamos del título, lo esencial. Y bueno, yo pienso que cada persona, cada ser humano, tenemos verdades, tenemos creencias propias. Cada persona, cada ser humano tiene cosas y aún personas en nuestra vida que las hacemos primordial o no sé si es la palabra, prioridad. Prioridades. Y bueno, en estos días, bueno, hace como un mes, me compré un libro. Me llamó la atención el título. El título se llamaba No desperdicies tu vida. Y el autor es de John Piper. ¿Lo has escuchado? Sí. Sí, ok. Yo había escuchado mucho de él, pero nunca había leído uno de sus libros. Entonces aproveché que era en español y el título. Wow. Y bueno, en este libro, él cuenta una historia que comparte su papá mucho cuando él predicaba. Y comparte esta historia de un anciano que le dio su vida a Jesús en su vejez, cuando ya era anciano. Y pues en esta historia que cuenta su papá, dice que este anciano, la iglesia, la comunidad, o la iglesia en la comunidad, tenía décadas, años orando por me imagino quizás algún día joven, después un adulto, porque dice décadas, o eran bastante tiempo, orando por este señor y no quería aceptar a Jesús, no lo quería. Hasta que en esta ocasión el papá de John Piper fue a predicar a esta iglesia, y él era evangelista. Y cuando terminó de predicar, este anciano caminó hasta el frente, tomó la mano del predicador y se fueron a sentar a la primer banca. Y allí este anciano, ya anciano, viejito, dio su vida a Jesús. Wow. Okay. Y dice que todo lo que este anciano podía decir, con lágrimas cayendo de sus ojos, la he desperdiciado, hablando de su vida. Sí. Y esto me llevó a pensar en el título de nuestro podcast, Lo Esencial. Literalmente tuve que cerrar el libro cuando leí esta historia, porque me llevó a pensar
en mi vida. Pero para este anciano, Dios no fue una prioridad quizás en su juventud ni de adulto, y se llegó a dar cuenta ya cuando sus fuerzas no eran igual, ya cuando su mente ya no funcionaba igual quizás, y solo me imagino qué presencia tan dulce él experimentó en ese momento que lo llegó a decir: la he desperdiciado. Yo pude haber sentido esto, lo que siento, y compartirlo, y no lo hice cuando pude. Y no sé ustedes qué piensan, pero creo que cuando nosotros tenemos esos momentos de pensar así profundo, normalmente es en una funeral, diría yo. No sé si hay otras ocasiones que ustedes puedan pensar que nos tomen y nos paren en donde estemos y nos pongamos a reflejar. Sí, es eso, cuando muere alguien. ¿Verdad Te que pones sí? a pensar, pudiera ser yo, y a lo mejor empiezas a recapacitar lo que ha sido tu vida, las cosas que has aprovechado. A lo mejor te das cuenta de lo vulnerables que somos, ¿no? De lo frágiles que somos y que la vida puede terminar en cualquier momento. Yeah. Entonces esos momentos normalmente nos llevan a meditar qué es lo que hemos hecho, qué no hemos hecho, hemos desperdiciado. No sé, yo, o sea, mientras contabas la historia, no he escuchado esa historia o el libro, pero sí te puedo decir que me puedo identificar, ¿no? Que aún nosotros a veces nos ocupamos de las cosas y empezamos a llenar nuestras vidas, nuestras agendas, de cosas que no son tan importantes, de cosas que no son esenciales, que no son primordiales, y a veces perdemos el enfoque. A veces se nos opaca la vista de todo lo que hay a nuestro alrededor y dejamos de hacer las cosas que realmente son importantes. Entonces, ya de entrada te puedo decir que me identifico también con las palabras de ese anciano, que hay áreas en nuestras vidas que hemos desperdiciado, hay momentos o tiempos o etapas o temporadas que pudimos haber desperdiciado. Amén. Yeah, esta vida es bastante ocupada. I mean, si nos pensamos ahorita, acabamos de iniciar el año y ya estamos casi Correcto, a medio año. Correcto. Wow. Y eso me hizo pensar, like, wow, la vida es bastante rápida y el tiempo se está yendo bastante rápido. Pero para poder darle quizás un poco de forma a este pensamiento del qué es lo esencial o qué debería ser lo esencial, creo que podríamos preguntarnos una pregunta abierta, quizás por decirlo así, o una pregunta general. ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existen los humanos? ¿Por qué existen la creación, el mundo? ¿Por qué existe? Y vamos a ir a Colosenses, o vamos a leer en Colosenses, que para nosotros como creyentes creo que aquí es una de nuestras verdades, y yo sé que aquí la Biblia caminando Gloria. se nos sabe de memoria. No, ahora ya me dio un poco de nervios, pero sí, Colosenses 1, 15, 16, 17, por ahí más o menos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque no, ahí ya me puse nervioso. No, déjeme comienzo desde el principio. Dilo en inglés, dilo en Ok. inglés. ¿En inglés? Yo lo hago en español. Oh, okay, ahí va, ahí Okay. va. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things consist. Amén. Wow. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, yo no me lo sé de memoria, de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Aquí Dios está diciendo, Pablo está diciendo de Dios, Él es el mero, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo máximo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Para nosotros, como dije, esto es una verdad. No hay otra cosa, es algo esencial como cristianos. Es tener la certeza que todo fue creado por medio de Él y para Él.
Amén. Todo Amén. inició en Él, para Él y por Él. Yes. Sí. Y Él está en todo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Son cosas que nosotros no podemos, tal vez hay cosas en la vida que no podemos ver, pero hay otras cosas que sí podemos ver y dan evidencias de Él. Ujú. ¿Verdad? Que hay un creador. Muchos dicen, bueno, yo no sé si hay un Dios. ¿Verdad? Yo no sé si qué es lo que Sí. hay en esta tierra y Ya. por qué es que estamos aquí. ¿Cuál es la razón, la causa que estamos aquí? ¿Verdad? Hay un canto, no sé. ¿Yo sé que él vive? Si te lo sabes. ¿Yo sé que él vive? No sabes si Oh, le dices, wow. Inmediatamente estaba pensando en ese, de que el que canta Leslie. Yo sé que él vive. Y lo veo en la risa de un niño. Ajá, lo veo en la... Yo quería que Leslie lo cantara, a ver. Póngale la No. música por ahí, por favor. I mean, desde el principio que empieza, si los vientos lo Correcto. obedecen y la mar por ti se canta. Y todo el canto lo tienen que escuchar porque no sé si lo No, podemos es que cantar. está impactante ese canto. O sea, lo Sí. empiezas a escuchar y luego te pone la piel de gallina. O sea, de ver lo que es el reflejo. O sea, ¿cómo alguien puede decir, no estoy seguro si existe un Dios? Yes. Cuando puedes ver la perfección de todo. No Ya. solamente nosotros, ya nosotros en sí solo, como seres humanos, la perfección de nosotros, pero afuera, los árboles, o sea, el mar, todo es impresionante. Ya. Y cuando pensamos en un inventor, por decirlo así, me imagino la primera persona que inventó una silla es porque se preguntó y dijo, ¿en qué me puedo sentar? Right? Lo hizo porque tenía una necesidad y Sí. porque era para esa persona, igual con Dios, aunque Él no necesita de nosotros. Ujú. Fuimos creados para Él. Sí. Amén. Y por Él. Amén. Entonces, ahora que ya sabemos por qué existe la creación, el próximo o la próxima pregunta sería algo más personal. Ya sabemos Ya. lo general. El propósito general, ahora individual. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi función en este mundo? Que es una pregunta que se hace mucho. Ya. Yo me la he hecho muchas veces. De hecho, lo compartí en el culto, que estaba con mi sobrino hace una semana, 2 semanas. Íbamos por ahí. Y siempre que me junto con mis sobrinos, siempre van a escuchar de Dios, de Gloria. una forma u otra. Pero en esta ocasión yo le pregunté a mi sobrino Joel, le digo, Joel, tiene 14 años, si yo necesitara, tendría una pregunta de la función de mi computadora Apple, de Mac. Si yo necesitaría algo, ¿a quién crees que le tengo que preguntar o a quién voy a ir si algo se me daña? Normalmente vienen con un manual Ujú. de quizás, ¿cómo se llamó el fundador de Apple? Steve. Steve Jobs. Steve Jobs tuvo algo que ver en cómo él quería que funcionara su producto, Yeah. ¿verdad? Entonces yo voy a ir hacia donde ellos. Así es lo mismo contigo. Si tú tienes algún día una pregunta de tu propósito, de quién eres tú, porque la va a ver, ¿qué es mi propósito en esta vida? Ve a Dios, porque Él fue quien te creó. Y cada de nosotros tiene un propósito en esta vida, cada de nosotros tenemos una función y la única forma en que vamos a encontrar ese propósito es hablando, orando con nuestro Creador, que es Dios, como lo leímos, que él es quien nos diseñó, creo que es en Jeremías, ¿es Jeremías o donde dice que desde el vientre lo había llamado? Escogió desde el vientre de tu madre. Lo escogió desde el vientre de su madre. Antes que naciéramos, quizás tú has escuchado que eres un mistake, un error. un error o que no te habían planeado, pero en los planes de Dios siempre estabas. Amén. Come Cada uno de nosotros. Y Pablo también habla en 1 Corintios 12, cuáles son las diferentes funciones, habla del cuerpo. Entonces, si tú estás en una iglesia, tienes que orar primero y luego ir a donde tus líderes para ver en qué puedes servir, porque quizás ellos ya vieron en ti algo que tú puedes usar. Amén. Correcto. A veces creo que muchos de nosotros somos influenciados por las redes sociales. Oh, yeah.
sean futbolistas famosos, cantantes, raperos, influyen mucho a la cultura. Y o no tiene que ser alguien famoso. Hay predicadores y tenemos que siempre ir a la Biblia. No sé si yo he dejado las redes sociales porque estoy diciendo, esto me influye mucho y me siento de una forma y no quiero sentirme así. ¿Te sentías futbolista ya? Futbolista ¿Te no. sentías, ¿cómo se llama el de los Mavericks now? El que ya no está o se fue. ¿O Luka. sigue? Luka, Ajá. yeah. O sea, sí influye, claro que sí. Sí. Y el problema que tenemos hoy, sobre todo en nuestros tiempos, siempre ha sido un problema, porque nosotros lo conocemos como peer pressure, Sí. la presión de los compañeros, de la sociedad, de las personas. Siempre ha habido una presión, siempre ha habido una presión por representar algo. A lo mejor a veces tienes dificultad o no te sientes cómodo con quien tú eres y empiezas a agarrar un poquito de acá. Entonces, eso siempre ha existido, pero hoy se ha multiplicado mucho más por el acceso tan fácil que todos tienen a las redes sociales y, tristemente, como se ha convertido en una economía por sí mismo, o sea, en una industria financiera, o sea, se genera mucho dinero a través de las redes sociales, no todo lo que se ve ahí es real. Yeah. Entonces eso todavía afecta más, porque tienes personas, jovencitos, tratando de imitar a otros, que es una creación realmente, no es algo que es genuino, ni es algo que es real. Entonces es un problema. Para mí, personalmente, me fascina el tema del propósito. Considero yo que es una de las razones por las cuales yo existo, ¿no? O sea, me fascina, es lo que me encanta hablar. Si yo pudiera influir en las personas para que pudieran descubrir su propósito, yo me sentiría satisfecho. O sea, considero esa es una de las partes más importantes para mí. Yo sí creo que todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios sale de ese encuentro con una tarea. Yeah. O sea, tu propósito Yeah. se revela. Come on. No has visto a nadie en la Biblia, yo no he visto a nadie en la Biblia que después de tener un encuentro con Dios Wow. salga sin que se le haya revelado algo para hacer. O sea, Moisés, David, o sea, cada uno de los grandes personajes de la Biblia y los no tan grandes salieron con grandes propósitos. Yeah. Entonces, Amen. tienes un encuentro con Dios y no tienes nada que hacer, hay un problema ahí. Porque yo creo que cuando Dios habla contigo es porque te reveló algo, una tarea, propósito, lo que tú quieras. Entonces, a mí me Llamado, fascina. Y ojalá y nosotros podamos contribuir, podamos ayudar a través de este viaje o de este podcast para influir, para ayudar. No para que nosotros decidamos cuál es el propósito, sino para No. que con la palabra de Dios las personas puedan recibir y se pueda liberar lo que sea, ¿no? Se pueda abrir finalmente esa puerta y puedan cruzar. Para mí, en lo personal, yo siento como que hay días que tengo pensamientos Existenciales. ¿es una palabra? Ok. Existenciales. Y que quiere decir lo que lo que preguntaste al iniciar, que es, de qué se trata la vida, ¿verdad? Y por qué es que estoy Yeah. aquí, ¿verdad? So, esos pensamientos para mí vienen, a veces casi como a diario, y lo que me he dado cuenta es, you mentioned social media. Hay bastantes cosas en la vida que están aquí. Lo que me he dado cuenta es como de distracción. Están aquí para puro distraer. Richard también dijo que las cosas en social media, la mayoría de ellas son falsas. ¿Verdad? La gente pone filtros, la gente pone lo mejor y esconde lo peor, ¿verdad? Nunca ponen la verdadera realidad de lo que está sucediendo en sus vidas. Y son puras distracciones. Y luego nosotros también queremos obtener lo mismo y Wow. tal vez poner esa imagen, ¿verdad? Pero no es real, es falso. Y pues en sí, como dice Salomón, vanidad de vanidades, nada, todo es vanidad, ¿verdad? Entonces, nada de eso realmente trae un fulfillment, Valor. Plenitud. una plenitud, valor, nada de eso tiene verdadero valor, ¿verdad? Entonces es donde uno empieza a mirar hacia arriba y decir, okay, ¿qué hay, verdad? ¿Qué hay más de esta vida? Y para mí, entonces, lo que me he dado cuenta que la Biblia pues tiene toda la verdad ahí.
si tú quieres saber las instrucciones de la vida, quieres saber más de la vida, Leslie habló del manual, ¿verdad? Que tienes que ir al Creador, Sí. ¿verdad? La Y Él Biblia. nos dejó el manual, ¿verdad? Que Yes. está en la Biblia. Y Él nos dice de Él y nos dice de nosotros, ¿verdad? Y a través de eso nosotros podemos hallar cuál es nuestro verdadero propósito y no desperdiciar nuestra vida. Exacto. No hacer nada con ella. A veces solo vivimos para nosotros y el vivir solo para uno no permite que uno pueda tener un legado, ¿verdad? Correcto. Algo que pueda dejar, ¿verdad? Que en 100 años, 200 años la gente se puede acordar de uno, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque pues uno solo vive para uno y eso no hace una diferencia en este mundo. Wow, that's So, good. Yo sí creo que el lugar con más plenitud, por no decir felicidad, porque la felicidad es muy complicada de encerrar en una definición exacta, ¿no? Pero el lugar más pleno, de más paz, es realmente hacer lo que Dios nos formó para hacer. Yeah. O sea, tu creador te Exacto. diseñó para hacer algo Yeah. y en el momento que tú te encuentras en esa función, haciendo lo que fuiste llamado para hacer, considero que es el lugar más pleno en el que podemos encontrar. Y sin importar cuál sea, porque a veces creemos que como cristianos tiene que ser bueno, tiene que ser evangelista, tiene que ser pastor. No, Sí, exacto. en realidad no, en Ya. realidad es, por ejemplo, piensa en Nehemías. Nehemías no era sacerdote en la iglesia, o no estaba en una posición política, Ya. trabajaba para el gobierno. Entonces, yo considero que Dios necesita gente en las escuelas, necesita gente en el gobierno, necesita gente en todas partes, pero gente que entiende su propósito. Dios me puso aquí Sí. con un propósito Exacto. específico. Yeah, A lo mejor no sé recitar la Biblia como el hermano, o a lo mejor no me sé tantos versículos, a lo mejor no sé Hermano predicar también. como esto, o no sé cantar como él, pero yo sé que Dios me llamó Sí. con esta función específica. Sí. Soy maestra en la escuela, o soy cajero en un banco, o lo que sea. Mm. Dios tiene una función para cada uno de nosotros That's good. y nos da los recursos necesarios para cumplirla. Amen. Si te encuentras ahí, yo digo que llegará el día en el que partamos con el Señor y podemos estar en paz y tranquilos. Amen. Man, so good. Y bueno, ahora que ya sabemos por qué y para quién fuimos creados, sabemos cómo podemos obtener el propósito de nuestra vida, como mencionabas ahorita, leyendo el manual, Ujú, orando, yendo a la iglesia, todas esas cosas. Ahora, ¿qué hay para hacer? Ahora es saber qué es lo esencial para mí hoy, para ti hoy. Puedes empezar una lista por una lista haciendo o siendo intencional con escribiendo eso o teniendo tu tiempo con Dios. Preguntarte a dónde estás pasando tu tiempo, con quiénes, cuánto tiempo le dedicas a Dios, para que no digamos como este anciano, la he desperdiciado. Amén, sino que digamos que Señor, yo te di mis mejores años, Amen. yo te di lo mejor de mí, yo te di mi tiempo, yo te di y te serví con todas mis fuerzas. Sí. Amén. Amen. No sé si tienen algún pensamiento para cerrar. A la hora de encontrar el propósito, a veces, solo para cerrar ese punto que se me quedó ahí al final, Sí. a la hora de encontrar tu propósito, muchas veces nosotros queremos empezar a servirle a Dios hasta que sabemos exactamente para qué fuimos formados. Y eso no siempre sucede así. O sea, no siempre va a llegar un profeta, te va a apuntar con el dedo, te va a decir, así dice el Señor, tú vas a ser un músico. Eso. No siempre pasa eso. Yeah. Entonces, cuando eso no pasa, yo esto creo que es real, una de las cosas que podemos hacer es empezar a servirle a Dios. O sea, ya tuviste la revelación que Jesús murió por ti, que Él es tu Salvador, ya lo aceptaste como tu Salvador, empiezas este viaje con Él y no sabes exactamente para qué fuiste formado. Empieza a servirle. Literalmente, hazte voluntario en tu iglesia, en el área que se necesite. Y mientras empiezas a servir, vas a empezar a encontrar dónde están tus talentos, tus habilidades, que están conectadas obviamente al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, si no sabes exactamente cuál es tu propósito, empieza a servir en tu iglesia, en lo que se necesite. A lo mejor conectar cables, o a lo mejor ayudarle a alguien en esto, o en la limpieza, lo que sea, Sí. para servir. Y en ese servir encontrarás pistas de lo que es tu propósito y Yeah. para qué fuiste diseñado. Entonces, la lista que mencionabas siempre es muy importante. Yo sí creo que nosotros muchas veces, cuando la Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, yo creo que muchas veces nosotros a veces sabemos las cosas, pero
no actuamos. Yeah. Y las listas ayudan. Yeah. El escribirlo, el verlo escrito ahí, Yeah. ayuda a poder decir, ¿sabes qué? Veo demasiada televisión o no hago esto lo suficiente. Entonces, el hacer la lista ahí va a ser dos cosas. Nos incomoda, porque vemos la lista de lo que no hemos hecho, nos incomoda. Entonces, es una muy buena idea y es algo que nos ayudaría a empezar a escribir las cosas esenciales. Tal vez sería decir como regresar a lo esencial. A lo mejor quitar un poco de las tantas distracciones que mencionabas hace un rato y regresar a lo esencial. Como lo diría en la Biblia, regresar al primer amor. Regresar al primer amor, a lo esencial, a lo básico, Amén. a lo primordial. Bien, amigos, es nada más que agradecerles. La verdad, para nosotros es un honor, un privilegio y también una responsabilidad. Y la tomamos de esa manera. Es nuestro anhelo, nuestro deseo poder compartir aquí cosas que puedan contribuir para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Es realmente nuestro deseo el poder ser de bendición para ustedes. Así es de que a medida que ustedes pueden inscribirse, suscribirse, pueden darle un like, compartir, comentar, pongan sus comentarios ahí si quieren, si tienen alguna duda de algún tópico o si les gustaría que habláramos de algún punto específico, para nosotros sería un placer. Mientras tanto, muy agradecidos, les deseamos bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio. Dios bendiga.